Bienvenidos al video 1. En este video vamos a revisar lo que es el valor financiero de la empresa con base en el flujo neto de efectivo histórico. Este método es comúnmente aceptado en una negociación. El flujo neto lo vamos a considerar como el incremento o decremento de efectivo en lo que es el estado de flujo de efectivo. Vamos a considerar como la parte histórica los 5 primeros años y después del año 6 al 10 vamos a considerar la parte de proyección futura para determinar el siguiente método. En este método de flujos de efectivo neto histórico vamos a considerar una inflación hipotética de 4% anual. Vamos a revisar ahora el ejercicio. En este primer método vamos a determinar el flujo neto de efectivo ponderado histórico. En la primera columna vamos a encontrar el periodo, que sería los años. Para esta parte histórica vamos a considerar 5 años. En la columna A vamos a tener el flujo neto de efectivo. Ese flujo neto de efectivo, como ya se había comentado, es del estado de flujo de efectivo la parte del incremento o decremento de efectivo. En este caso tenemos solamente incrementos de efectivo, tenemos números positivos. En la columna B vamos a tener el índice de precios al consumidor. En este caso vamos a tomar el del año 5, que son 116.99. En la columna C tenemos el índice de precios al consumidor del año 1 al 5. Recordemos ahí que tenemos una inflación estimada hipotética de 4% anual. Es decir, el primer año partimos de 100. Si le ponemos el 4% de inflación, sería 104. Posteriormente a esto, el 4% de inflación nos daría un resultado de 108.16. Si continuamos nuevamente con el 4% de inflación, llegamos a 112.49. Y en el año 5 a 116.99. En la columna D, lo que hacemos es dividir la columna B entre C. Es decir, para el primer año, 116.99 entre 100 nos daría un factor de 1.17. En el año 2 vamos a dividir la columna B entre C, es decir, 116.99 entre 104 y nos va a dar un factor de 1.12. Así hasta llegar al quinto año. Ese factor lo vamos a ocupar para multiplicarlo por el flujo neto de efectivo, con el fin de determinar el flujo actualizado. En la columna E, lo que hacemos es multiplicar A por D, es decir, el flujo del año 1, que sería 5.454.10, por el factor de actualización de la columna D, 1.17, y nos dan 6.380.52. En el año 2, tomamos el flujo neto de efectivo del año 2, de la columna A, 6.407.79, y lo multiplicamos por el factor de la columna D, 1.12, y nos da como resultado 7.207.89. Así hasta llegar al quinto año. En la columna F vamos a ponderar el 100% entre el número de años histórico, es decir, tenemos 5 años, vamos a dividir 100% entre 5 y la ponderación por año será el 20%. Multiplicamos el flujo actualizado del año 1 en la columna E, 6.380.52 por el 20% y nos da el total de 1.276.10. En el segundo año multiplicamos el flujo actualizado de la columna E, 7.207.89, nuevamente por el 20% que es el de la ponderación
y nos da 1.441.58. En el tercer año tomamos el flujo actualizado de la columna E, 8.056.70, y lo volvemos a multiplicar por el 20% de la ponderación y nos da 1.611.34. Así hasta llegar al quinto año. Al final sumamos esa columna F y nos da 8.079.97. En la columna G lo que vemos es el acumulado de los 5 años. Recordemos que el año 5 es el año inmediato que tenemos y el año 1 es el año histórico más antiguo que tenemos. Como hemos revisado en el cuadro anterior, lo que estamos buscando es la actualización de la cifra histórica a una cifra en pesos constantes o en la divisa que está manejando en su país. Esto con un factor inflacionario. Recordemos que la inflación es el alza generalizada de los precios y el peso que tenemos hace 5 años tiene un valor diferente al que tiene actualmente. Es decir, ese peso histórico que tenemos lo vamos a actualizar mediante un factor inflacionario que es el índice nacional de precios al consumidor en el caso de México para tener un peso constante. Es por eso que determinamos ese factor inflacionario que nos permite multiplicar la cifra histórica para tener una cifra actualizada al día de hoy. Retomemos el flujo neto de efectivo ponderado histórico para revisar lo que anteriormente se ha comentado. En la columna A vamos a tener la parte histórica. Esos son los resultados históricos que hemos tenido. Lo que estamos buscando es la actualización por medio de este indicador inflacionario, que es el índice nacional de precios al consumidor, que tenemos en la columna C. La inflación, recordemos que la estamos considerando anual, el 4% anual. Por eso, en la columna C vamos a encontrar que se está incrementando 4% anual cada año. El factor que tenemos de actualización está contemplando esa inflación que generamos, que se genera en la economía de un país. En la columna E ya estamos viendo lo que es peso constante, es decir, esa cifra histórica ya está actualizada al día de hoy. A eso le llamamos peso constante. La intención es reflejar la inflación en las finanzas de la empresa, en el flujo financiero de la empresa. Es por eso que hacemos este tipo de actualización. Si vemos en el año 5, como es el año inmediato anterior o el año en el que estamos trabajando, tiene un factor A1 porque no estamos considerando la inflación o no estamos acumulando la inflación en ese periodo. Pero si revisamos el año 1 es el factor con número más elevado porque tiene acumulado la inflación de todos los años históricos. Cerrando este ejercicio, el valor de la empresa en función a los flujos netos de efectivo histórico, vamos a considerar lo que es el valor contable, que son 50.894.14. Eso lo tomamos de lo que es el balance general o estado de situación financiera en el año 5. A eso le vamos a sumar la ponderación acumulada del cuadro anterior, es decir, los 8.079.97. Eso, la suma de estos dos cantidades nos va a dar el valor de la empresa en función a los flujos netos de efectivo históricos, que serían 58.974.11. ¿Qué nos quiere decir esta cantidad? Lo que estamos haciendo es el valor contable que tiene el día de hoy esta empresa, le estamos sumando lo que está generando de beneficio por los flujos netos que está teniendo en su situación financiera. Esta ponderación, digamos que es el beneficio de la buena administración en la parte de los flujos de efectivo
y se lo estamos sumando al valor que tendría hoy la empresa si únicamente la consideramos como valor del capital contable. En el siguiente video realizaremos un ejercicio. Continúa con nosotros.